estuvo muy interesante. Ari, le estoy muy agradecido. Oye, es usted muy fina. Estoy muy agradecido. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Elmer? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Kelly? Bienvenida. Ari, usted fue mi alumna el semestre anterior. ¿CILIC? En Civil 1. En Civil 1, pero no en Constitucional. No, en Civil 1. En Civil 1. Estábamos en la sección B. Entonces usted está familiarizada con la mecánica que utilizamos para los exámenes, ¿verdad? Sí, correcto, licenciado. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, Lick? Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Igualmente, Lick. Ali, por cierto, se me olvidaba, le manda saludos la licenciada María Antonieta Morataya Díaz. Ay, pues, ¿es familia de usted, de María Antonieta? No, fíjese que ella trabaja conmigo. ¿Dónde trabaja usted, Ari? En el Ministerio de Salud, en el programa de accesibilidad de medicamentos. Ah, no me diga, qué interesante, ¿verdad? Mire, por favor, preséntele un saludo de mi parte, ¿no? Bueno, está bien, licenciado, gracias. Muchas gracias. Pero usted trabaja en el departamento jurídico. No, estoy en el departamento de inventarios, pero ella sí está en el departamento de jurídico. Sí, Ah, pero ella bueno. está sola, entonces de repente le pido que me jale ahí. Sería bueno, ¿verdad? Sería un importante... Y le he apoyado en algunas cuestiones porque hace poco a ella le dio COVID, entonces Ah, no me diga. por favor yo para notificar a las personas, ¿verdad? Bueno, por favor, salúdenmela. Oye, Sí, me está bien. congratula que ya lo haya superado. Sí, sí, está bien. Bien, yo creo que hay un número suficiente de personas ya, por lo que vamos a iniciar la exposición. En principio les presento como de costumbre un saludo muy afectuoso, ¿verdad? Y hacemos de consiguiente una invocación para que Dios nos tutele, nos permita desarrollar y concretar nuestros propósitos, eludiendo todas esas falencias que afectan a la humanidad y a nuestra patria, ¿verdad? Entonces se horroriza uno con esa otra enfermedad que señalan que ya existen varios casos en Guatemala, pero esperamos que eso no se convierta en otra situación generalizada, ¿verdad? Fíjense que antes de iniciar la exposición, quiero señalarles algo en particular. Fíjense que yo no sé ni por qué razón nuestra coordinación es un poco lenta en transmitir el calendario de exámenes. Extraoficialmente, tengo la impresión de que nosotros nos vamos a examinar del primer parcial el 18 o 19, creo yo, no sé, pero de tal cuenta que esas fechas son la semana venidera. Me parece que ya debió notificarse. Hay un calendario que se dio a conocer cuando se inició el semestre. Entonces, precisamente por esa circunstancia en donde se señala que el primer examen tendrá lugar el 16, yo indagué el día de hoy y no aparece en la página de la facultad ninguna fecha, pero, repito, extraoficialmente me enteré que puede ser
del 17, 18, 19, nosotros seríamos los primeros. Yo, al hacer algún comentario con Ari, traía a cuenta un detalle que es sobradamente conocido por quienes fueron mis alumnos en civil, en el semestre anterior, en civil 1, o bien en constitucional. Fíjense que nosotros utilizamos una mecánica propiciatoria para un buen examen. Yo creo mucho en esa mecánica. Es adversada por un sinnúmero de profesores, pero yo tengo esa convicción. Ari ya la conoce. Y creo yo que, por ejemplo, Gustavito, Gustavito, usted también fue mi alumno el semestre anterior, ¿verdad? Sí, sí, licenciado, correcto, así es. Entonces, ustedes ya conocen esa mecánica y de seguro muchos la conocerán. Nosotros utilizamos un cuestionario. Formulamos, en este caso van a ser 26 preguntas, y de esas yo voy a tomar 15, que son las que constituyen el examen. Por supuesto que yo creo que si alguien resuelve el cuestionario, pues ya estudió y tiene la posibilidad de obtener una buena nota, que es lo que ha ocurrido, que de eso se trata. Se trata de aprender, se trata de presentar un buen examen y consecuentemente obtener un buen punteo. Ya les he señalado que hay algunas personas que formulan señalamientos y dicen, no, eso es una dádiva para los muchachos y que eso es facilitar las cosas. Es que se trata de facilitarlas, ¿verdad? No de complicarlas. Yo no creo que sea una dádiva, ¿verdad? Una dádiva que yo les tomara la lista y pusiera arbitrariamente las notas, pero no es así. Ustedes examinarán. Entonces, el día de hoy, que presentemos el temario, les estaré adjuntando el... Sí, Leslie, así es. Entonces, fíjense que, gracias por su comentario, Leslie. Fíjense que al presentar el temario, les estoy adjuntando de una vez el cuestionario, porque sea que el examen se concrete la semana venidera o no, hasta ese punto que estamos viendo el día de hoy, estaremos evaluando. Entonces creo yo que es pertinente que con el tiempo que corresponde, ustedes resuelvan la prueba. Y les repito, al resolverla harán los contactos en sus notas, las contestarán y hay que leerlas y tenerlas presentes. Y así es como el examen se desarrolla, ¿verdad? Y les repito, quienes me hicieron el honor de ser mis alumnos en el semestre anterior, pues están familiarizados. Así lo haremos en este caso. Para quienes estamos trabajando por vez primera, les relato, insisto, que nosotros trasladamos un cuestionario. Este cuestionario tiene, en este caso, 26 interrogantes. Ustedes deben resolverlo. Al resolverlo, están estudiando. Y sobre ese, gracias, Francela, sobre esas 26 preguntas yo tomo 15 y son las que incluyen la prueba, que les repito, no es una dádiva, ¿verdad? Es un mecanismo para estudiar. Recuérdense que el análisis y la síntesis forman parte del método científico y así es como lo considero yo y lo consideran muchas personas. Muy bien, les vamos a presentar el temario y al presentarlo se los estará remitiendo, ¿verdad? Ahí está adjunto el cuestionario. Sí, muchísimas gracias, licenciado, por el apoyo, ¿verdad? Y porque Bueno, es de gran ayuda los cuestionarios. Pues espero que así sea, Ari, ¿verdad? Pues muy bien, les presento el temario a continuación. Este es el temario. Ya lo advierten ustedes en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Este es parte del tópico que abordamos el sábado, ¿verdad?
pero como fue una disquisición muy general, nosotros la exponemos el día de hoy con un poquito de mayor detalle para efectos de la prueba, pero es el mismo tópico. En las clases anteriores, el día lunes y miércoles de la semana pasada, hablamos de los antecedentes del amparo dentro de la historia universal. Empezamos trayendo a cuenta lo relacionado con las culturas mesopotámicas, luego hablamos de Grecia, de Roma, hablamos de los antecedentes del amparo en la Edad Media, hablando de la institución de justicia, luego hablamos del amparo en épocas más próximas, ¿verdad? Hasta concluir que algunos afirmaban que el amparo se sitúa dentro del contexto de la legislación napoleónica, ¿verdad? Pero el amparo surgió, como lo dije el sábado, ya se los había dicho a ustedes, en 1840, cuando don Manuel Crescencio Rejón redactó un proyecto de constitución para Yucatán, y dentro del mismo incluyó la regulación del amparo. Vamos a conversar ahora sobre los antecedentes del amparo en la legislación guatemalteca. Aquí lo relato en términos muy concisos, pero creo yo que referenciales a una época relativamente lejana, pero para el tránsito de la historia es muy próximo. Nosotros acabamos de cumplir 200 años de independencia, entre comillas, ¿verdad? Entonces, todo esto ocurrió en el proceso que se suscitó después de la independencia. Fíjense que después del proceso denominado independencia, se emitieron ciertas leyes, cierta legislación, que es a la que yo aludo aquí. Fíjense que hubo dos constituciones ya en la época independiente. Nosotros nos independizamos en 1821. En 1824 formábamos parte de una federación, que eran las Provincias Unidas de Centroamérica. Eran los países que hoy conforman Centroamérica, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Solo que estábamos vinculados por una relación federal, es decir, era una sola república, constituida por 5 estados, emulando la Unión Americana. Ustedes saben que la Unión Americana es una estructura federal, ¿verdad? Hay un gobierno federal y cada estado tiene su propio gobierno, ¿verdad? Así fue la República Federal de Centroamérica. Y en 1824 se emitió una constitución federal, ¿verdad? Había un presidente federal, ¿verdad? Que el primero fue Manuel José Arce y después fue Morazán, Francisco Morazán. Pues en 1824 se emitió una constitución federal y en 1825 se emitió una constitución del Estado de Guatemala. Es decir, había una constitución federal y una constitución estatal. En esas disposiciones no existía ninguna referencia en torno al amparo. No había ninguna norma que regulase dicho aspecto de manera precisa. De tal cuenta que sí habían algunos antecedentes. Por ejemplo, se reguló que debía existir una observancia plena de la Constitución y de las leyes, y se insistía en un respeto extremo a la libertad, porque fíjense que en esa época se hablaba de la justicia criminal, ¿verdad? No se hablaba del derecho penal, sino de justicia criminal, y al principio las manifestaciones de esa justicia criminal eran muy radicales y primitivas y severas. Se fue volviendo poco a poco garantista el derecho penal, como se los ha de haber explicado ya su profesor.
Y lo importante es que se estableció la sujeción de los funcionarios a la Constitución. Pero repito, en esas dos constituciones, la federal de 1824 y la del Estado de Guatemala de 1825, no existió ningún antecedente del amparo. Desde 1829 hubo una conflagración interna entre los liberales y los conservadores. Fíjense que nosotros ya éramos independientes y nos seguíamos rigiendo por las leyes españolas. Entonces eso de la independencia era un eufemismo, ¿verdad? Porque si no teníamos nuestra propia legislación que atendiera nuestras propias necesidades, pues era inconcebible hablar de libertad. Lo que ocurrió fue que el sector poderoso del país, los oligarcas, pretendían emanciparse para mantener un comercio con todas las naciones distintas a España, porque durante el periodo colonial solo se podía comerciar con España. Entonces, esa conflagración que se suscitó en 1829, 8 años después de la independencia, fue entre los conservadores que querían mantener la situación tal y como estaba, una sujeción extrema a la Iglesia Católica y que se mantuviese una legislación colonial. Y los liberales fueron los que propugnaban por cambios radicales, ¿verdad? Que el Estado fuera laico y que definitivamente se emitieran nuevas leyes sustituyendo la legislación colonial. Ahí se eligió como jefe del Estado de Guatemala a Mariano Gálvez. Fíjense que hubo una reacción extrema, ¿verdad? Porque los liberales trataron de aplicar una sumatoria de políticas desarrollistas. Se opusieron a que la Iglesia Católica monopolizara la educación, porque las diferentes órdenes, ¿verdad? Franciscanos, dominicos, agustinos, eran los que impartían la educación. Entonces se propugnó porque surgiera una educación pública, alejada de las disposiciones clericales, una educación laica. Ocurrió que hubo oposición porque el país era muy religioso, pues, ¿verdad? La religión católica estaba muy acendrada y cuando se rescindió el diezmo, porque se pagaba diezmo, ¿verdad? A la Iglesia Católica, ahora se le paga a otras iglesias, pero entonces se generó un tumulto, ¿verdad? Al margen de eso se aplicó el sistema de jurados del Código de Livingston y la gente se insurreccionó, se sublevó, preferentemente en el oriente de la República. Y ahí fue cuando surgió Rafael Carrera, ¿verdad? Que se convirtió en un guerrillero que terminó defenestrando a los liberales y erigiéndose presidente vitalicio de Guatemala. El régimen de Rafael Carrera duró 30 años, hasta que se produjo la Revolución Liberal de 1871, que estuvo encabezada por don Miguel García Granados y por Justo Rufino Barrios. Ellos habían sido perseguidos y se habían ido a México, ahí habían comprado armas e invadieron el país. Pues el primer presidente liberal fue don Miguel García Granados, ¿verdad? Pero fíjense que él tuvo un gobierno efímero y no cumplió una promesa que él había formulado en el acta de Patsicía cuando la invasión se estaba produciendo, ¿verdad? Fíjense que lo sustituyó Barrios, que fue presidente durante un largo tiempo, ¿verdad? Él convocó una Asamblea Nacional Constituyente, pero la Asamblea se autodisolvió y al autodisolverse, Barrios gobernó como un dictador
hasta 1878, que fue cuando él convocó otra asamblea y se emitió esta constitución, la Constitución Liberal de 1879. Fíjense que esa constitución se le conoce como la Constitución de los 2 siglos, no porque haya estado vigente 2 siglos, sino porque fue emitida en el siglo XIX y derogada en el siglo XX. Bueno, la Constitución Liberal de 1879 fue objeto de muchas reformas. Yo se los platicaba el sábado. En 1885 fue la primera, en 1887 la segunda, en 1897 la tercera, en 1903 la cuarta, en 1921 la quinta, que es a la que hacemos alusión aquí. Fíjense que se hizo una reforma de la Constitución a través de los artículos 5, 7 y 8, que se referían a la libertad, a la defensa en juicio y a la inviolabilidad de la correspondencia, pero ahí apareció en el artículo 34 la primera norma que reguló el amparo. Entonces, para hacerla más sintética, yo les hice una referencia ahí en donde destacaba el problema entre liberales y conservadores, la defenestración del doctor Gálvez y el advenimiento como presidente vitalicio de Rafael Carrera, y les conté cómo fue emitida la Constitución de 1879, y que en la quinta reforma, la de 1921, que se profirió en relación a esta Constitución liberal, ahí se encuentra en el artículo 34 el advenimiento del amparo, que decía así textualmente. Aquí les estoy trasladando una parte del artículo que dice: la Constitución reconoce el derecho de amparo, una ley constitucional anexa desarrollará esta garantía. Es decir, la Constitución la creó y señaló que una ley específica iba a regular el derecho, el proceso constitucional de amparo. Y en efecto, fíjense que con una rapidez increíble, la reforma de la Constitución ocurrió el 11 de marzo de 1921 y el 8 de abril fue promulgada la ley específica, ¿verdad? Bueno, fíjense que ese decía exactamente lo siguiente en su artículo primero, la ley: toda persona tiene derecho de pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes. Inciso primero, para que se le mantenga o restituya en el goce de sus derechos, de los derechos que la Constitución establece. Inciso segundo, para que en casos concretos se declare a petición del perjudicado que una ley, un reglamento o una disposición emanada de la autoridad no le es aplicable por ser inconstitucional. Y el artículo segundo decía: cuando el amparo tenga por objeto reclamar cualquiera órdenes, disposiciones o actos contra persona o su libertad, será requerido en forma de recurso de habeas corpus o exhibición personal. En el caso de que sean otros los derechos violados, el amparo procederá en forma de juicio sumarísimo. Entonces, en concreto, lo que yo estoy señalando es que en las constituciones, la Constitución Federal de 1824 y la Constitución del Estado de Guatemala de 1825, no hay un atisbo, no hay un indicador del amparo. Habían disposiciones relacionadas a la tutela de la libertad. Y no fue sino hasta con la Constitución de 1989 que se reguló el amparo. La Constitución de 1879, que es la Constitución liberal, fue objeto de variadas reformas. Y yo les señalé que en la quinta reforma, la que ocurrió en 1921, se reconoció el amparo, y aquí les leí algunos artículos relacionados con el advenimiento del amparo. Por eso es que muchos señalan enfáticamente que el amparo surgió en Guatemala en 1921. No dejan de tener razón, pero les comento lo siguiente. Fíjense que si ahora es una época difícil, ¿verdad? Una época conflictiva y definitivamente poco clara en muchas de sus manifestaciones. Ya se imaginan ustedes cómo
fue lo que ocurrió en ese tiempo. Fíjense que allí estaba estatuido el amparo, pero en ese mismo año, en 1921, fíjense que se habían realizado una serie de reuniones en Costa Rica para reconstituir la República Federal y se emitió incluso una constitución federal en donde se reconocía el amparo, pero hubo un golpe de Estado. El presidente de esa época era don Carlos Herrera y el general Orellana, ese que aparece en los billetes, dio un golpe, ¿verdad? Y entonces esa reforma de la Constitución quedó sin efecto. Pero se produjo, después de que pasó este cataclismo constitucional, ocurrió una sexta reforma ya en el año 1927, tal y como lo dice el numeral 3. Entonces se volvió a reformar el artículo 34 y ahí se reconoce el amparo. Dice el artículo 34, las declaraciones, derechos y garantías que expresa la Constitución no excluyen otros derechos y garantías individuales no consignadas. Toda persona tiene derecho de pedir amparo. Y en mayo de 1928 se emitió la ley específica, ¿verdad? La ley de amparo, que es una ley constitucional. Entonces, si nos preguntan, como yo les voy a preguntar en el examen, ¿cuándo surgió el amparo en Guatemala? Pues algunos dicen que en 1921, en la quinta reforma de la Constitución de 1879, pero esa reforma quedó sin efecto porque se produjo un golpe de Estado. Y hasta 1927, la Constitución lo incluyó en el artículo 34. Y en 1928 se emitió la ley específica, la ley de amparo. Bueno, esa Constitución de 1878 quedó vigente hasta que en 1944 se suscita un acontecimiento muy singular en la historia de nuestro país, que fue la Revolución de Octubre de 1944. Entonces, en 1944 se derogó la Constitución liberal, ¿verdad? Y en 1945 se emitió la llamada Constitución Revolucionaria, ¿verdad? Entonces, esa Constitución de 1945 incluyó el amparo en el artículo 51. Durante el periodo revolucionario concurrieron a la historia de nuestro país dos presidentes. Don Juan José Arévalo Bermejo, que es de muy grata recordación, y el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, que fue defenestrado con una invasión, ¿verdad? Los Estados Unidos invadieron Guatemala, apoyados por el sector oligárquico del país, ¿verdad? Y lo invadieron porque se había emitido un decreto, que era el decreto 900, y expropió un gran sector de terreno de la United Fruit Company, que era una empresa norteamericana. Entonces, ante eso, señalaron a Arbenz de comunista y lo defenestraron. Entonces, esa Constitución, la de 1945, quedó sin efecto. Y en 1954, que se instaló un gobierno contrarrevolucionario, ¿verdad? Se emitió lo que se llamó el Estatuto Político de la República de Guatemala, que no incluyó el amparo, ¿verdad? Pero se suponía que estaba vigente porque el estatuto invocaba dentro de su contexto a una serie de instrumentos internacionales, ¿verdad? Como la Declaración de los Derechos del Hombre de la Organización de los Estados Unidos de 1948 o la 30ª resolución de
un cónclave interamericano que se había desarrollado en Colombia, pero realmente no se podía tramitar el amparo porque se arguía que el estatuto político no le contemplaba. Es decir, en un primer periodo de la contrarrevolución, en donde se legisló al país bajo una constitución material, que era el Estatuto Político de la República de Guatemala, el amparo desapareció. Se convocó una Asamblea Nacional Constituyente y en 1956 sí se reguló el amparo en el artículo 79. Fíjense que esa Constitución de 1956 estuvo en vigencia un tiempo relativamente breve, porque ocurrió que dentro del marco de ese periodo, pues en 1957, creo yo, si mal no recuerdo, o 57, se eligió a un presidente que era el general e ingeniero Miguel Idígoras Fuentes. Y Miguel Idígoras Fuentes al principio asumió una actitud esperanzadora, ¿verdad? Porque tuvo una apertura política posibilitando que partidos de todas las ideologías participaran en la actividad política de Guatemala y realmente también posibilitó la libre emisión del pensamiento, no se cercenó el mismo. Pero pronto incurrió en actitudes de corrupción que posibilitaron una serie de movilizaciones históricas que se produjeron en marzo y abril de 1962, hasta que lo defenestraron, ¿verdad? El ministro de la Defensa, que era Enrique Peralta Zurdia, lo depuso, lo derrocó, y él asumió la jefatura del gobierno, ¿verdad? Era un gobierno espurio e ilegítimo, ¿verdad? Porque era un gobierno de facto, pero compelido por diversos sectores de la población, convocó una Asamblea Nacional Constituyente y se emitió la Constitución de 1965, que fue una constitución que reconocía el amparo en el artículo 84. Y se emitió una ley específica, que era el decreto número 8, que era la ley de amparo, habeas corpus y de constitucionalidad, el cual entró en vigor el 5 de mayo de 1966. Fíjense que esa constitución, que era una constitución ilegítima, ¿verdad? Porque cuando se emitió hubo casi el 70% de abstinencia por parte de la población, pero tuvo un detalle muy importante. La primera Corte de Constitucionalidad que existió en Guatemala la creó la Constitución de 1965, ¿verdad? Era una Corte de Constitucionalidad que difiere mucho de la actual, ¿verdad? Porque era una corte que formaba parte del organismo judicial y no era permanente, sino cuando había un planteamiento de amparo, entonces convocaban a magistrados de la Corte de Apelaciones y a algunos magistrados de la Corte Suprema. Entonces funcionaba solo cuando era necesario, pero ya fue una primera corte que surgió en ese Corte de Constitucionalidad que surgió en esa época. Fíjense que esto pues ya lo vivimos muchos, probablemente muchos de ustedes, como lo decía el sábado, tal vez no habían nacido, pero hubo un presidente que fue un general, pero en esa época el país estaba gobernado militarmente, ¿verdad? Que fue Fernando Romeo Lucas García. Fíjense que él ejerció un gobierno muy conflictivo, ¿verdad? Realmente la guerra interna fue muy sangrienta y durante ese periodo en particular la situación fue muy compleja, hasta que lo depusieron, ¿verdad? Le dieron un golpe de Estado que se llamaba el golpe de Estado de los oficiales jóvenes. Y hubo inicialmente
un triunvirato integrado por el general Maldonado Shahar, el general, por Dios santo, Ríos Montt, y por el coronel Martínez, Francisco Luis Martínez. Entonces, este triunvirato entró en conflicto entre ellos, se pelearon, ¿verdad? Y se autoproclamó presidente el general Ríos Montt. Duró un año en esa situación y fue sustituido, ¿verdad?, por el general Mejía Víctores. Y Mejía Víctores promovió el retorno a la institucionalidad, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto que les cuento, porque eso yo ya lo viví, no como protagonista, pero yo lo viví con algún nivel de participación, ¿verdad? Fíjense que todo el mundo estaba decepcionado porque creíamos que iba a ocurrir lo que había pasado en 1954 y en 1965, pero aquí hubo realmente un impulso de entusiasmo extremo. Fíjense que participaron en la elección de la Asamblea 17 partidos políticos y 3 comités cívicos, y habían más o menos, no recuerdo con precisión, creo que 1.180 candidatos a diputados, ¿verdad? Entonces, había una participación de 3 manifestaciones ideológicas, ¿verdad?, entre comillas. Estaba la derecha conservadora de siempre, había una izquierda moderada y había incluso un partido del centro, la Unión del Centro Nacional, pero no esta UCN que está ahora, pues, sino era una que había promovido un distinguido periodista que lo asesinaron también, que se llamaba Jorge Carpio Nicol. Entonces se decretó la actual constitución. Es la Asamblea emitió la constitución en 1985, pero esta constitución entró en vigor en 1986 y en el artículo 265 de la actual constitución se reconoce el proceso de amparo y se emitió una ley especial, que es la ley, que es la que ustedes tienen ahí, que es la que estamos consultando. Se emitió la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que es el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esa es la historia del proceso de amparo en nuestro país. Pues el día de hoy no voy a formular preguntas, porque ustedes van a estudiar esto, está dentro de nuestro cuestionario que le estamos incluyendo. Solo les quiero preguntar, ya les fue remitido, ya lo comprobaron que lo tienen a la mano, ¿verdad? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Licenciado. Entonces les repito lo que yo ya les señalé. Fíjense que ese cuestionario tiene 26 interrogantes, ustedes las van a resolver. De esas 26, yo voy a tomar 15 para redactar el examen. Les expongo de nueva cuenta que yo no sé por qué la coordinación nuestra se retarda tanto en esto, porque yo creo que los estudiantes deben estar informados con prelación. Hubo una información cuando el semestre empezó, en donde se señalaba que a partir del 17 empezaban los primeros exámenes parciales. Y dentro de esas primeras fechas estamos nosotros. Hoy me informaron que es 17 o 18, o a más tardar el 19, que sería el viernes de la semana entrante. Entonces yo les pido que redacten las respuestas de su cuestión. Miguel Ángel Castellanos Hernández pregunta si el cuestionario que entregar. Ahorita se lo voy a informar. Miguel Ángel, fíjese que yo estoy trayendo a cuenta que el cuestionario es una herramienta de estudio, no es un mecanismo para que me lo remitan y yo lo califique. No es así. Qué buena pregunta. No es una herramienta de evaluación, es una herramienta de estudio. Lo que posibilitamos con eso es constreñir, compendiar, concentrar el contenido del examen.
Ustedes lo resuelven y lo estudian. No tienen que remitirme a mí las respuestas porque yo no las voy a calificar. Incluso, espero que no ocurra así, ¿verdad? Si ustedes quieren, no lo contestan, pues. Pero yo creo que es un mecanismo que posibilita, como me decía Ari y como me decía Gustavito, que ya estuvieron conmigo en el semestre anterior, y estoy seguro que muchos otros también. Ustedes lo desarrollan y al contestar lo están estudiando. Entonces, la redacción del examen está basada en el cuestionario. Yo tomo 15 interrogantes de ahí y así redacto el examen. Así es, Miguel Ángel. Espero que esté claro. Sí, gracias, licenciado. Esa era mi duda. Muchas gracias por Miguel resolver. Ángel, usted no estuvo conmigo el semestre anterior. No, licenciado. Sí, por eso es que, entonces por eso remarco, insisto, enfatizo que no me lo tienen que remitir a mí, porque yo no lo voy a calificar. Solo es herramienta de estudio, ¿verdad? Es una herramienta de estudio. Y es una gracias. herramienta que concentra y posibilita que ustedes se dediquen a estudiar lo que les voy a preguntar, ¿verdad? Que no haya distractores y que no se me vayan por la colateral. Fíjense que a mí mejor ni lo cuento, ¿verdad? Pero alguien me contaba que les dejaron a estudiar un libro, ¿verdad? Un texto relativamente pequeño. Y no preguntan del texto, sino preguntan de la parte introductoria que estaba en una de las pastas, ahí donde decía la biografía de la autora. Entonces, claro que eso es valedero, pues, pero yo considero que, miren, en la jornada nocturna, así como me decía Ari, que donde trabaja y que buena parte del día se está ahí laborando y muchos de ustedes trabajan, regresa uno a la casa. Yo estudié en la noche también, ¿verdad? Sé lo que es eso. Entonces, mientras haya menos distractores, por lo menos en procesal constitucional, ustedes se concentran más en ese tópico. Así es. Espero que si hay alguna otra pregunta me la formulen, por favor. Estamos, sí. Lisette tiene la mano levantada. ¿Quién? Lisette. Lisette, por favor, tiene la palabra. Lisette Álvarez. Buenas noches, Vic. ¿Qué tal, Lisette? ¿Cómo está? Bien, aquí mire, es el primer semestre con su persona, pero pues desde ya quiero agradecerle estas consideraciones que está teniendo con nosotros. Gracias, Lisette. No, pero ustedes están adquiriendo un compromiso aquí. Ustedes tienen que sacar 30 puntos, por favor, ¿verdad? No hay pierde ahí, ¿verdad? Gracias, Lic. Vaya, Lisette, muchas gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, estamos por concluida la clase de hoy y nos platicamos el día miércoles. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lic. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas Mañana noches. consulta, Lic. Que descansen, que descansen. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado.